En su afán por cambiar la situación del conflicto, Vladimir Zelensky comete actos que no pueden ser calificados sino como irresponsables. Entre ellos destaca un acto que puede ser trágico para Europa y el resto del mundo, desgraciadamente, por supuesto, apoyado por Occidente tras bastidores. Ciertamente Occidente es el promotor de un nuevo atentado por medio de su fiel vasallo Zelensky, de proporciones globales. Se desprende una pregunta: ¿cuál es el fin? ¿Destruir a Europa y al mundo entero en su afán por derrocar a Putin y Rusia? Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande. Los empleados de la central nuclear de Zaporizhzhia, la más grande de Europa, descubrieron en una de las instalaciones un fragmento de un proyectil de obús M777 de fabricación estadounidense, concretamente en una de las piscinas de enfriamiento del reactor principal. Entre los tantos actos de irresponsabilidad política y militar del occidente colectivo con su sicario Vladimir Zelensky, quizás el más importante ha sido el sistemático ataque con fuego de artillería de las instalaciones y alrededores de la central nuclear de Zaporizhzhia, acto denunciado en repetidas ocasiones y varias instancias internacionales por las autoridades rusas. El peligroso hallazgo se realizó durante labores de saneamiento en varios segmentos de la planta que tienen como meta barrer los restos de sustancias contaminantes u otros objetos que puedan generar cualquier accidente, según un comunicado de las autoridades que gestionan la central en su cuenta de Telegram. Destacamos que los ataques a la central nuclear de Zaporizhzhia pueden tener graves consecuencias, reza el comunicado. Las piscinas deben mantenerse en constante limpieza, ya que una falla en la refrigeración del combustible puede generar que no se eliminen los desechos tóxicos nucleares y terminar esparciéndose por el aire y los alrededores del lugar. La planta se encuentra bajo control de Rusia desde comienzos de la operación militar lanzada en febrero de 2022. A partir de allí, en las alocadas mentes del generalato de Zelensky y sus asesores occidentales, la planta, al parecer, ha pasado a ser un objetivo legítimo de sus ataques, sin importar las terribles consecuencias. Los repetidos ataques contra la planta condujeron a que las autoridades rusas pidieran una intervención inmediata de la Organización Internacional de Energía Atómica, OIEA, para evitar una catástrofe de proporciones bíblicas. Siendo así, este ente, a pesar de las evasivas, instaló una misión permanente en la planta para controlar la situación. La cosa es de preocupación. A finales de noviembre pasado, el director general de la Corporación Estatal Rusa de Energía Atómica, Rosatom, Alexei Likhachov, señaló que la planta corre el riesgo de sufrir un accidente de tipo nuclear debido a los incesantes ataques de las fuerzas ucranianas a su planta física. De producirse un caso, constituirá un precedente que cambiará para siempre el curso de la historia, así aseveró Likhachov. Además, dejó constancia de que, con el beneplácito de Washington, los alocados dirigentes de Kiev consideran aceptable provocar un incidente nuclear. Pero al parecer no solo Biden, sus cobardes aliados europeos y Zelensky están interesados en una catástrofe de tal magnitud. El canciller ruso Sergei Lavrov denunció en una entrevista a la revista Vida Internacional que los entes presuntamente encargados en evitar tal escenario no mueven ni un dedo. Llamo la atención sobre el hecho de que la Secretaría de la ONU y la OIEA no responden a nuestras notas semanales sobre los bombardeos contra la planta de Zaporizhzhia, denunció Lavrov. Estos organismos se han hecho de la vista gorda ante el intento deliberado de causar un desastre de tétricas consecuencias. De igual manera, la central nuclear de Zaporizhzhia se ubica cerca de la ciudad de Energodar, a orillas de un embalse que fue afectado por una descarga de agua sin control tras la voladura del dique de Kayovka, que tras los ataques del ejército ucraniano llevó al colapso de la central hidroeléctrica completa. Indudablemente, a pesar de las rasgaduras de vestidura de los políticos occidentales sobre no atacar infraestructura sensible en Ucrania o Rusia, sus clientes en Kiev han descargado todo su arsenal contra las mismas. De igual manera, desde Washington y Bruselas se ha presionado a la ONU y a la OIEA para no señalar con precisión los responsables de tales actos.
El director general de la OIEA, Rafael Grossi, declaró en una entrevista con la cadena rusa Sputnik que la situación en cuanto a la central de Zaporille, luego de la voladura de la central hidroeléctrica de Kayovka, es grave, aunque instó a no entrar en pánico. Por supuesto, rusos y ciudadanos ucranianos que viven en los alrededores no se consuelan con tal lenguaje. La semana pasada fueron interceptados en los alrededores de la planta 3 drones de guerra del ejército de Ucrania. El régimen de Kiev intentó otra vez desestabilizar la situación en la zona de la central de Zaporille. Reza un comunicado de la Fuerza de Seguridad rusas encargadas de proteger el sitio. Evidentemente nadie puede estar tranquilo ante las incursiones de Kiev. Al atacar las instalaciones de la planta nuclear, Kiev está creando una amenaza real de una catástrofe nuclear en Europa. Así denunció el ministro de Defensa de Rusia, Sergei Shoigu. El pasado 6 de junio, una nueva comisión de la OIEA, centrada en evaluar los daños de las inundaciones, certificaron que Moscú no emplea material de guerra en las instalaciones. De esta manera, a regañadientes, las entidades occidentales, porque hay que decirlo así, la OIEA y la ONU son entidades al servicio de Occidente, reconocieron que no existe armamento pesado ruso en la zona y por ende, Kiev miente al respecto. Siendo así, los ataques a la zona son irresponsables y avalados por Washington y sus aliados. Incluso, a pesar de las tímidas soluciones que ha planteado la OIEA a la situación el 1 de septiembre de 2022, cuando al fin abordaron en el terreno la crisis en la central de Zaporille, tropas ucranianas bombardearon no solo las instalaciones, sino también las rutas por donde viajaban los miembros de la misión. Las Fuerzas Armadas rusas han frustrado los intentos de toma por la fuerza de la planta por parte del ejército ucraniano y se han abatido 2 grupos comando conformados por mercenarios occidentales que buscaban el mismo fin. El que tenga ojos que vea. Rusia será extremadamente dura ante cualquier ataque de Ucrania contra la central, advirtió el representante permanente ruso en el Consejo de Seguridad de la ONU, Vasily Nevencia. Agregó que su país protegerá el personal, la infraestructura y las líneas de abastecimiento de la planta con todo. La memoria trae trágicos recuerdos para esta región. El peor accidente nuclear de la historia de la humanidad en el año 1986 se sucedió más al norte de Ucrania y nadie quiere rememorar en los hechos tal catástrofe. Mientras tanto, en Washington, Bruselas y Kiev no existe mucha gente racional. Las autoridades rusas han solicitado a la OIEA aplicar una suerte de zona de exclusión, tanto aérea como terrestre, de los alrededores de la planta, con el fin de declarar la zona fuera de las operaciones militares de ambos bandos. Incluso Moscú ha solicitado a Zelensky respetar las prescripciones de la organización internacional. Incluso Moscú ha negado rotundamente cualquier traslado de armamento nuclear estratégico a la central. Desde Kiev se inició una tendenciosa campaña mediática a raíz del emplazamiento de armas tácticas en Bielorrusia, de que Moscú planeaba lo mismo con la central de Zaporille. El director de la Agencia de Energía Atómica de China, Zhang Kejian, afirmó que su país está dispuesto, con el aval de la OIEA, de fungir de enlace para lograr un acuerdo que salvaguarde la integridad de la central. Rusia aplaudió la propuesta, mientras en Kiev brillaron por su silencio. Siendo así, las dudas no caben. La respuesta a la pregunta es positiva. Todos los indicios indican que Washington, al soltar la correa a sus mastines de Kiev, busca provocar una catástrofe inimaginable. Han quedado en evidencia. El civilizado Occidente busca acabar con su propia civilización. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar.
voz de la patria grande.